Y bueno, hermanos, como siempre es un honor, es un privilegio poder iniciar con este tiempo en sábado con una clase máster con todos ustedes. Le damos la bienvenida al Instituto Teológico Internacional y hoy me da muchísimo gusto. Estoy muy contento de poder contar con la ponencia, ¿verdad?, de un gran amigo en la fe. Es una persona que yo estimo mucho, una persona que también admiro mucho y que ha influenciado mi vida. Es Uziel Campis. Él es ahorita director del Instituto Bíblico allá de Palabra de Vida en Campus Peña de Bernal. Como ustedes saben, nosotros estudiamos ahí la palabra, ¿verdad? Estuvimos estudiando el segundo año. Él fue uno de mis maestros, ahorita está como director y él es también misionero junto con toda su familia, su esposa y sus hijos. Son una familia de Dios, ¿verdad? Que Dios utiliza mucho para edificar su obra. Y pues bueno, hermanos, gracias a Dios Él pudo apartar un tiempo en esta mañana para poder compartirnos la palabra. El tema que tenemos en esta mañana es desarrollando una cosmovisión bíblica. Desarrollando una cosmovisión bíblica. Entonces les animo a que tengan ahí sus libretas, ¿verdad? Para estar apuntando todo lo que escuchemos en esta mañana, que podamos estar atentos. Y Uziel, de verdad es un privilegio, es una bendición tenerte con todos nosotros compartiendo la palabra de Dios. Adelante, amigo, el tiempo es tuyo y bienvenido. Bueno, David, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Qué gusto poder saludarles en esta mañana, como ya. Gracias ahí, David, por el saludo, la presentación. Igual con mucho aprecio. Mi nombre es Uziel Campis, como ya se mencionó anteriormente. Tenemos el privilegio de estar sirviendo aquí en el campus de Bernal, Querétaro, desde hace 6 años. Agradecemos al Señor que respondimos ahí al llamado a la obra misionera junto con nuestra familia y agradecer también por esta invitación en esta mañana, por compartir con ustedes. Es una verdadera alegría. Y sí, como decía David, ahí tuvimos la bendición de compartir cuando él estuvo acá cursando su segundo año del Instituto Bíblico. Y también, pues, hemos tenido la bendición de tener a varios de nuestros alumnos de las diferentes sedes de Vida Nueva para el Mundo, así que también es una bendición para nosotros poder edificar a la Iglesia del Señor a través del ministerio del Instituto Bíblico. Ahorita estamos en un periodo de receso académico. Nuestros alumnos están llegando el lunes de sus viajes misioneros. Estuvieron realizando viajes misioneros en diferentes partes del país, en Centroamérica, y hay un grupo que está saliendo el día de mañana. Está saliendo un grupo a República Dominicana para servir en el campamento de Palabra de Vida allá. Así que agradecemos que también durante el tiempo de junio algunos de nuestros alumnos pudieron estar ahí pues sirviendo al Señor en diferentes áreas. Bueno, el tema que vamos a estar compartiendo hoy, bueno, además de ser el director del Instituto Bíblico, tengo la bendición de enseñar algunas de las materias ahí, como lo es la Carta a los Efesios, predicación expositiva, libros poéticos y apologética y cosmovisión. Y un elemento muy importante al momento de estudiar la Biblia, no conozco, no tengo todo el marco de conocimiento de cada uno de ustedes. Sin embargo, yo sé que si estás conectado a esta reunión es porque ves una necesidad en tu propia vida de desarrollar una manera de pensar, de ver la vida desde la perspectiva de Dios, interpretar tu realidad a partir de la perspectiva de Dios y ser así una influencia en el mundo que te rodea. Yo estoy seguro que si estás conectado a esta reunión y quieres conectar tu corazón con el mensaje de la palabra de Dios, es porque estás queriendo de alguna manera entender tu realidad
interpretarla y ayudar a otros a conocer esta verdad. Así que, bueno, sin más, voy a compartirte un poquito esta realidad y seguramente si lo estás haciendo es porque de alguna manera hay en tu corazón, o ya lo está haciendo, o hay en tu corazón el deseo de ser una influencia a otros, ¿verdad? Quisiera compartir contigo aquí en la presentación el tema que nos compete ahora, que es el tema de cosmovisión. ¿Y qué es cosmovisión? Y bueno, bueno, primero alguien que me diga, yo estoy viendo mi pantalla, ¿pueden verme a mí y la pantalla al mismo tiempo? Creo que sí, ¿verdad? Alguien que me Sí, conteste con hermano, el sin micrófono. problema. Ah, buenísimo, Sí, sin perfecto. problema. Mi hermano. Entonces, perfecto, perfecto. Entonces, si me ven allá arribita, si no me ven, si me dejan de ver allá arribita, avísenme para que ponga otra vez la cámara. Pero, bueno, qué es cosmovisión? De una manera sencilla vamos a hablar de los lentes por medio de los cuales nosotros interpretamos nuestra realidad, ¿no? Los lentes por medio del cual nosotros nos ponemos para interpretar el mundo que vemos, ¿no? Y para esto es importante entender un poquito cómo es y qué realidades son las que nos rodean en el mundo en el que vivimos. Tengo la bendición, la tremenda bendición de trabajar con jóvenes y al trabajar con jóvenes uno se va dando cuenta que uno ya no es tan joven como antes, ¿verdad? Y y se da uno dando cuenta que creció, uno vivió su adolescencia y el periodo de mayor influencia en un mundo diferente al que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Y por qué te comparto esta información? Esta información proviene de un grupo que se llama el Grupo Barna, que es un grupo que se encuentra en la Universidad de Biola en Arizona, en Estados Unidos, y se dedica a hacer sondeos y encuestas, movimientos estadísticos a lo largo de todo Estados Unidos. Ahora ya tiene encuestas en diferentes partes del mundo, eh, principalmente en la población cristiano-evangélica. Y cuando en el 2018 empezaron a hacer estos estudios en relación con la generación Z, ¿a qué nos referimos a la generación Z? Bueno, la generación Z es el el sector poblacional más grande del mundo el día de hoy. Es un grupo de personas que nacieron entre el 2010 y el 2000, que nacieron entre el 2010 y el 2020, más o menos, que son, perdón, que nacieron después del 2000 al 2010, perdón, del 2000 al 2010, que son la generación que viene después de los millennials, y son el ente poblacional más grande, ¿no? Son chicos que ahorita están entre la edad de adolescencia, de 13 años hasta los 23, 24 años, ¿no? Son la mayor fuerza creativa del mundo y también son aquellos que están estableciendo los paradigmas que van a gobernar el mundo como lo entendemos en los próximos 10 años, ¿no? Y hay unos datos bien interesantes en relación con la generación Z que quiero compartir contigo, que arrojaron este estudio de Barna en el 2018 y después se fueron actualizando en el 2019, 20, 21 y 22. Que es, uno de ellos es que más de la mitad de los miembros de la generación Z, ¿perdón? Más de la mitad utiliza medios de pantalla 4 horas o más en un día promedio. De los 69 millones en Estados Unidos y adolescentes en la generación Z, solo 4%, este es un dato muy interesante, tienen una cosmovisión bíblica. Y Estados Unidos está viviendo un fenómeno de de entrar en una era post-cristiana. Estados Unidos, que tiene una tradición cristiana evangélica, el día de hoy está viviendo una etapa de la primera generación de exiliados de la iglesia, ¿no? Hay un libro muy interesante que escribió Josh McDowell, que es un apologista cristiano, escribió muchísimos libros. En el 2007 le escribió un libro que se llama La última generación de cristianos. Y en ese libro él dijo, si nosotros no hacemos algo con esta generación, en el 2017 lo dijo, nosotros para mediados de la década del 2010 estaremos viendo
el primer exilio, gran exilio de cristianos de la iglesia. Y este dato que surge después del 2017 arrojaba que solo un 4% de todo el grueso de la población de la generación Z tenían una forma de leer la vida y entender la vida desde una perspectiva bíblica. Un tercio de estos adolescentes cristianos, en un contexto cristiano, decían que el género depende de cómo una persona se siente en el interior y no por su sexo de nacimiento. Y esto quiere decir que hay una serie de ideas que eran consideradas verdades o parte de la realidad que van tomando una forma diferente a lo largo que vamos avanzando en una nueva era de lo que se le llama la posverdad, que vamos a hablar un poquito de eso en un momento, si el tiempo nos lo permite. Vamos a tratar de hacerlo rendir, ¿no? Otro dato interesante de la generación Z es que muchos creen que la felicidad está definido por el éxito financiero. Después de esta generación que vino después de la caída de la bolsa en el 2008 allá en Estados Unidos, con esta nueva perspectiva de tratar de definir la plenitud a través de el éxito financiero, ¿no? 2 de cada 5 adolescentes interaccionan con personas que son diferentes de ellos en comparación con solo una cuarta parte de los boomers, es decir, aquellos que crecieron en los 50, 60, ¿verdad? Mis padres, por ejemplo, ¿no? 2 de cada 5 de estos adolescentes interactúan con personas que son diferentes de ellos en comparación. Esta idea de la diversidad, que por supuesto que es algo que es la realidad del mundo en el que estamos viviendo, ver diferentes formas de pensar, diferentes formas de educarse, diferentes culturas, a través de la globalización y de los movimientos migratorios en todo el mundo. Ahora esta es una realidad en la cual la interacción se vuelve algo mucho más natural, que a diferencia de mi generación, que ver una persona extranjera era un fenómeno extraño, ¿verdad? La mitad de estos jóvenes dice que los padres son un modelo de rol primario, pero solo un tercio afirma que su familia es esencial para su identidad. Ahora, observa dentro de estos datos que te compartí algunas ideas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una manera de ver y entender la vida desde una perspectiva bíblica. Por ejemplo, el género. Por ejemplo, la familia. Por ejemplo, el concepto de identidad. Por ejemplo, el concepto de felicidad. Y, por ejemplo, el concepto de diversidad. Si tú te das cuenta, estos conceptos que aparecen dentro de estos datos son elementos que van a componer tu manera de ver el mundo y de interpretarlo. Si somos realistas en cómo se está entendiendo esa realidad del día de hoy, nos vamos a dar cuenta que se ha perdido la capacidad de definir los conceptos más elementales y ni siquiera los absolutos más contundentes. Vivimos una etapa de este progreso, de la idea de ir de la verdad absoluta a una verdad relativa, el relativismo, de la idea del posmodernismo y después de lo que estamos viviendo ahora, de esta idea de la posverdad. Esta idea de que tenemos tanta información y tantos datos de que ya es imposible definir qué cosas son verdad y qué cosas no son verdad. Ya ni vale la pena, esa es la idea de la posverdad, ya ni vale la pena buscar la verdad. Estaba yo escuchando y viendo un documental muy interesante, un periodista y promotor político que se llama Matthew Walsh en Estados Unidos, un conservador, hizo un documental con una premisa muy sencilla. Su premisa era: ¿qué es una mujer? Entonces salió a las marchas feministas, entrevistó terapeutas, entrevistó personas promotoras del movimiento LGTBIQ y les hacía una pregunta muy sencilla, ¿verdad? Maestros de universidades, y les hacía una pregunta muy sencilla: ¿qué es una mujer? Las respuestas fueron tan diversas como diversas había personas, ¿no? Ahora, esta palabra mujer tiene una definición en el diccionario muy sencilla. La definición de la palabra mujer es un ser humano del sexo femenino. Un ser humano con rasgos femeninos, ¿verdad? Con elementos y componentes femeninos. No es tan difícil. Sin embargo, este hombre pasa
1 hora 40 minutos preguntándole a las personas sin obtener una respuesta concreta. ¿Y cuál es el problema con eso? Y todo es el problema con eso, porque en la manera que definimos los conceptos más sencillos va a determinar también la manera en la que entendemos el mundo, lo interpretamos y sacamos conclusiones, ¿no? Esto quiere decir que el día de hoy nosotros ahora tenemos objetos personalizados como como nuestro dispositivo móvil, pero realidades subjetivizadas, ¿no? Y ahora no solo la verdad está en juego, puede decir que es verdad y que no es verdad, sino la relevancia de esta verdad. No importa que yo te diga que este es un set de plumones y que este es el plumón verde. Lo que sea importante es que para ti sea un plumón verde, porque a lo mejor tú dices, no, para mí eso es azul, y alguien diga, no, para mí eso es rosa. Y como las definiciones más sencillas han perdido capacidad de hacerse, vivimos en una época en la que la subjetividad hace que la verdad no solamente no sea fácil de entender, sino sea también irrelevante. Ahora, ¿por qué es importante entonces entender este concepto de cosmovisión? Bueno, tenemos que ver aquí, como aparece en la imagen, a la cosmovisión como un lente, ¿verdad? No sé si te ha tocado, seguramente si algunos de ustedes utilizan lentes, yo los veo, algunos de ustedes utilizan lentes. Si yo en este lugar me pongo estos lentes que tiene mi hija acá en su escritorio, ¿verdad? La manera de ver mi realidad acá dentro del cuarto va a ser, pues, voy a decir, esto está oscuro, ¿verdad? Está muy oscuro aquí dentro. Ahora, la pregunta es, ¿está oscuro aquí dentro? No, no está oscuro aquí dentro. El problema es que yo tengo unos lentes oscuros puestos y yo estoy interpretando la realidad a partir de esos lentes que tengo puestos. Eso es cosmovisión. Los lentes por medio del cual yo interpreto mi realidad. La cosmovisión se forma a través de las cosas que nos fueron enseñando desde pequeños, la forma en la que fuimos educados, ¿verdad? Principios contextuales y culturales que fueron formando parte de la manera en la que yo crecí, ¿verdad? Y todos estos elementos van componiendo mi cosmovisión. Todos tenemos una cosmovisión. No necesitamos ser teólogos, ni religiosos, ni cristianos para tener una cosmovisión. Todos tenemos una forma de entender e interpretar el mundo. Por ejemplo, nosotros miramos a culturas precolombinas o culturas de nuestro contexto como aquí en México, los aztecas, por ejemplo. Nosotros vemos que decimos, los aztecas eran unos sanguinarios, eran unos salvajes, ¿verdad? Hacían sacrificios humanos. Ahora, pero todo esto obedece a una forma en la cual ellos entendían el mundo. Por ejemplo, ellos creían que la vida estaba en la sangre, así como lo dice la escritura. La vida está en la sangre y la sangre era un componente que mantenía todo el universo activo y dinámico, ¿verdad? Entonces, para que ellos pudieran disfrutar de los beneficios que les daba la naturaleza y el universo, la sangre, que era la vida del ser humano, iba a mantener activo, iba a activar este sistema de orden a través de la naturaleza. Si querían lluvia, tenía que haber sacrificios humanos. Si querían sol, si querían cosecha, si querían agua. Entonces, ¿a quién sacrificaban los aztecas? Bueno, al guerrero más sobresaliente y más valiente, y era un honor para ellos sacrificarse. Y cuando ellos extraían el corazón, y ese corazón aún latía, ese era lo que ellos consideraban la energía potenciadora del universo, ¿verdad? Y uno podría decir, ¿qué es eso? Esa es una forma tan absurda y sanguinaria de ver la realidad. Sí, pero son los lentes por los cuales ellos la interpretaban. Nosotros tenemos una cosmovisión y una forma de entender y leer el mundo, ¿no? De alguna manera, te voy a dar dos definiciones de dos personas dedicadas a esto. Una es de un escritor cristiano, de un teólogo experto en religión y en sociología y en ética cristiana. Él escribió este libro, Elementos de la cosmovisión cristiana, y él dice, cosmovisión es un grupo de creencias y prácticas que definen la manera
en cómo una persona aborda los temas más importantes de la vida. Y el tema radica en las creencias y prácticas que definen, es decir, el lente por el cual yo lo interpreto. Y la otra definición que es de ya muy antigua, de Manuel Kant, el filósofo alemán, antes de que fuera Alemania, ¿verdad? Él decía, es un grupo de creencias o un sistema de valores y o presuposiciones a través de los cuales nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante sus circunstancias. Es decir, la cosmovisión es el lente por medio del cual tú y yo interpretamos el mundo que nos rodea. Ahora, cuando hablamos de la cosmovisión como un sistema de creencias, lo que va a hacer es tratar de explicar lógicamente el mundo alrededor. Y esto lo han intentado hacer el ser humano a lo largo de todas las edades. Y presta atención, porque el ser humano tiene esta capacidad para analizar el mundo de una manera en la que ningún otro ser tiene. Esto es algo que Dios ha colocado en nuestra naturaleza. Y tratamos de responder a las preguntas, a los temas más profundos de la vida, como ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Para dónde voy? Estos son los 4 principales componentes de una cosmovisión. Preguntas que traten de responder acerca de nuestro origen, de nuestro propósito, de la moralidad y del destino. Y filósofos, religiosos, científicos han tratado de responder a estas preguntas por siglos, ¿verdad? Y de alguna manera todos los seres humanos estamos en búsqueda de estas respuestas. Recuerda esas 4 palabras que te van a ayudar a entender el tema de la cosmovisión: origen, propósito, moralidad y destino. Ahora, responder a estas preguntas nos va a permitir llegar a conclusiones más profundas en relación a quién soy, mi identidad, la realidad existente, en qué mundo vivo y hay algo más que la materia, por ejemplo, hay algo más que las cosas que pueden verse o contarse, hay una realidad trascendente, hay una realidad metafísica, o la epistemología, que es la rama de la filosofía que se enfoca en el conocimiento. ¿Qué cosas puedo conocer? ¿Qué cosas están al alcance de mi conocimiento? La epistemología está en relación con el conocimiento. Y ¿sabes qué me llama mucho la atención? Es los componentes por medio de los cuales yo trato de interpretar esta realidad. Y estaba yo en alguna oportunidad escuchando un debate entre un filósofo cristiano con principios bíblicos y uno de los científicos más prominentes de nuestra era, que es el doctor Sir Robert Penrose. Sir Robert Penrose trabajó con Stephen Hawking la teoría de los agujeros negros. Él es un matemático y físico con una capacidad impresionante. Él ha desarrollado teorías que tienen al día de hoy su consistencia y en las ramas tan complejas como la de la relatividad general. Y en este debate que estaba yo escuchando en alguna oportunidad, me llamó mucho la atención a lo que decía. Ahora, estamos hablando de un hombre que ha dedicado su vida a observar el universo y a entenderlo y a interpretarlo, no es cualquier persona. Él es el Premio Nobel de Física del año 2020. Ya está viejito el señor, pero tiene un conocimiento y una capacidad impresionante. En esta entrevista, él decía, él había llegado a 3 conclusiones, que él los llama los 3 misterios. Porque en algún momento el entrevistador le decía, ¿y a qué conclusiones ha llegado después de observar y analizar el universo de esta manera? Y si Robert Penrose mencionó estos 3 misterios. Hay 3 elementos que las matemáticas y la física no pueden explicar. El primero de ellos tenía que ver con el mundo físico, la materia. Y hablando que estudiando el universo es extremadamente preciso.
no tenemos el tiempo ahorita para hablarlo, pero te animo a que después busques la teoría del ajuste fino o el argumento del ajuste fino. Y habla de cómo el universo es tan preciso, se tuvieron que dar una serie de elementos para que, por ejemplo, hubiera vida acá en la Tierra, ¿no? Y el ajuste fino de la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y el resto de los planetas, y las condiciones dadas en la Tierra para que haya agua que produzca, que alimente la vida y los componentes de los minerales, todos esos elementos, si Robert Penrose dice, es inquietante y perturbadoramente preciso este universo. No hay manera de explicarlo, la razón de por qué es tan preciso. En segundo lugar, el mundo mental. ¿Por qué el ser humano tiene una forma de percibir el mundo que lo lleva a pensar con valores morales, lo lleva a pensar en su conciencia y lo lleva a pensar en desarrollar sentimientos en valor de respeto y honra a otros? ¿Por qué el ser humano tiene esta capacidad de ver al futuro y de pensar en el pasado cuando parece que otros seres vivos no la tienen? ¿Por qué la mente del ser humano opera de una manera que es diferente al del resto de los seres vivos, ¿no? Y en tercer lugar, el tercer misterio tenía que ver con el mundo abstracto, la capacidad de comprender conceptos que van más allá de la materia. Es decir, por ejemplo, la filosofía, la teología, que el ser humano tiene esta percepción, esta idea de pensar y desarrollar ideas en cuanto a la razón, en cuanto a la epistemología, la filosofía, la teología, la antropología de lo abstracto, ¿verdad? Y él decía, esto no lo, llevo 50, 60, 70 años estudiando esto, y para mí son misterios, decía Sir Robert Penrose. Claro, cuando tú analizas y tu único lente para interpretar el mundo es la materia existente, lo que se puede tocar y ver, entonces no vas a tener explicación para los elementos trascendentes. Ahora, es por eso, ¿por qué te presento este ejemplo? Porque vamos a ir hablando en cuanto a la importancia de desarrollar una cosmovisión bíblica. Cuando hablamos del mundo, él decía, es extraordinariamente preciso, el mundo mental, la experiencia, la conciencia, los sentimientos. ¿Cuál es el origen de estos misterios? ¿Cómo se genera una conexión entre ellos? La respuesta no se puede encontrar a menos que miremos desde una perspectiva metafísica, más allá de lo físico, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que toda cosmovisión es un metarrelato, es una narrativa consistente en los elementos y congruente al hilvanarlos. ¿A qué nos referimos con esto? Que una cosmovisión va a entender e interpretar el mundo, va a sacar conclusiones y esas conclusiones van a ser consistentes con la realidad. Por ejemplo, va a decir, oh, este lápiz es verde, ¿verdad? Va a decir, oh, el cielo es azul. Ah, yo soy un ser humano. Este es un animal diferente a mí. Y al colocar esos argumentos juntos, va a crear una realidad congruente. Ahora, quiero compartirte un poquito cuáles son los elementos que componen una cosmovisión. Una cosmovisión que considera todos estos elementos va a observar principalmente estos tres como un fundamento. Lo que llamamos la teología, quién es Dios, la antropología, qué es el hombre, y la veritología, si le podemos llamar así. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo puede entenderse la realidad existente? Si nuestro filtro para entender estos tres elementos, quién es Dios, qué es el hombre y qué es verdad, son los adecuados, entonces la interpretación del resto de mi contexto va a ser consistente con la realidad y va a ser verdadero. ¿Cuáles son los otros elementos? Bueno, de ahí surge la idea de la filosofía, de la ciencia, de la historia, de la ética, y esto surge lo que las sociedades han creado, como la ley, la política, la economía, los medios, la música, etcétera. Entonces, observa bien que estos elementos que componen una cosmovisión, al final del día, tienen que ser elementos consistentes, es decir, que un argumento corresponde a la realidad, y congruente,
que cuando yo coloco todos estos argumentos en su conjunto, conforman un metarrelato que no se contradice. Ahora, tenme paciencia con estos dos elementos, porque cuando entremos al tema de la Biblia y lo que significa el conocimiento de Dios, te vas a dar cuenta que estos son elementos muy importantes. Seguramente alguna vez viste esta imagen que del pintor Rafael, ilustrando un poquito la época del Renacimiento, toda la época de la razón. Él quiso ilustrar a los filósofos, pensadores más prominentes del mundo clásico, ¿verdad? Y en esta imagen aparecen dos elementos muy importantes, digamos ahí que los promotores de la filosofía, ¿no? Por un lado se encuentra Platón, el padre, llamado el padre de la filosofía, y por otro se encuentra Aristóteles, ¿verdad? Si tú te das cuenta, estos dos están tratando de entender el mundo y cómo interpretarlo. Platón tenía una idea de este mundo dual, ¿verdad? Es decir, hay una realidad presente, que es la que puedo ver y tocar, pero hay una realidad trascendente, es la realidad de las ideas, que es aquella que es la que me lleva a tener la razón y me lleva a tener un pensamiento trascendente. Platón, por su lado, decía, perdón, Aristóteles, por su lado, decía, no, la realidad solamente se puede entender conociendo este mundo. Ahora, ¿cuál es la verdad, no? ¿Y cómo podemos...? Esta ha sido una forma de interpretar el mundo a lo largo de los siglos, ¿no? Y tenemos que llegar a la conclusión de qué es lo que hablamos cuando hablamos de cosmovisión cristiana. Es una visión de la vida, el universo y de todas las verdades a las que el hombre se expone desde una perspectiva fundada en las verdades que Dios ha revelado en su palabra. Es decir, que los lentes por medio de los cuales yo interpreto este mundo que me rodea es la autoridad última de la palabra de Dios. Y yo sé que por esa razón tú también estás ahí conectado al Instituto Bíblico y estudiando la palabra de Dios y conectado en esta reunión. Porque de alguna manera quieres ver la forma en la que tú puedes entender y ver el mundo desde la perspectiva que revelan y subraya esa palabra, verdades de la que Dios nos ha dejado en su palabra. Y al entender esta idea de la cosmovisión cristiana, uno quizá de los precursores de esta idea de la cosmovisión cristiana fue el doctor James Orr, y él escribió un libro que habla de la concepción cristiana de Dios y del mundo, y en este libro él define la la fe cristiana como un sistema cristocéntrico autoautentificable de verdad bíblica, caracterizado por una integridad interna, racional, coherente, empírica y con poder existencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe cristiana no va en contra de la razón. La fe cristiana no es irracional, pero la fe cristiana sí es suprarracional, va más allá de la razón, porque considera elementos no solamente del mundo material, sino elementos que tienen que ver con lo invisible, con lo trascendente, con el poder soberano que gobierna toda la creación. El Dios, como nosotros los cristianos lo consideramos, el Dios todopoderoso, un Dios personal que sostiene la creación. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo la cosmovisión cristiana va tomando forma para responder las preguntas más importantes de la vida: origen, propósito, moralidad y destino. Vamos a empezar por el origen. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿No? Tomé este párrafo de un blog de Fe Razonable, que es un ministerio apologético, y dice: en el centro del teísmo bíblico está la concepción de Dios como el único ser autoexistente, el creador de toda la realidad aparte de sí mismo. Solo Dios existe por sí mismo. Todo lo demás existe a partir de él. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque creemos
que existe la realidad de un creador que no tuvo necesidad de ser creado, que no tiene a nadie arriba de él, que no tiene que nada ni nadie está por encima de este Dios. Es autoexistente, es creador de toda la realidad. Todo lo demás existe a partir de él. Solo Dios existe necesaria y eternamente, y todo lo demás ha sido creado por Dios. Y por lo tanto, es contingente y temporalmente finito en su ser. Es decir, el universo es contingente, quiere decir que ha sido provisto por un ser superior. Y lo dice la Escritura, por eso nosotros tomamos el principio de la Escritura. Dice el Salmo 103, sepan que el Señor, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100. ¿De dónde provengo? Ahora, acuérdate que estamos hablando de consistencia y congruencia. Cuando hablamos de la fe cristiana, nos vamos a dar cuenta que la fe cristiana es la forma de leer y de entender el mundo que es consistente en todos sus argumentos de manera particular y es congruente cuando yo coloco estos argumentos uno contra el otro. Por ejemplo, el argumento del origen, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y vamos a ver otro ejemplo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él, en Dios, a través de la persona de Cristo, porque Colosenses 1 está hablándonos de la persona de Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es creador y sustentador de todas las cosas, nuestro origen. Ahora, pensemos un poco en qué valor toma esta idea de origen. En primer lugar, toma un valor importantísimo en entender que como seres humanos somos resultado de un diseño inteligente. No somos resultados de un accidente, no somos resultados de la casualidad, somos resultados de una mente infinitamente inteligente que consideró todos los elementos al momento de crear al ser humano. Como dice el Salmo 139 en boca del rey David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice el rey David. Nos está hablando, esta concepción del origen nos da un sentido de diseño, saber que hay un diseño inteligente, también un sentido de pertenencia. Es decir, no soy dueño de mí mismo. Tengo un creador que es el que me reclama por derecho de creación, ¿verdad? Por eso decía el salmista en el Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos pueblo tuyo, oh Señor. Somos ovejas de tu prado. Te pertenecemos porque tú nos hiciste. Y en tercer lugar, un sentido de trascendencia. El ser humano, al ser creado a la imagen de Dios, tiene esta idea en su mente de que hay algo más en esta vida. No importa bajo qué trasfondo vengas, el ser humano intrínsecamente tiene esta idea, ya sea del miedo a la muerte o del miedo al futuro o de esperanza en el futuro, porque hemos sido creados de esa manera. Dice la Escritura ahí en el libro de Eclesiastés, porque en el capítulo 3, porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Dios colocó ese sentido de identidad porque nos hizo a su imagen y Él es eterno y colocó esta imagen de identidad en nosotros, origen. Ahora, hablemos un poco del propósito. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, si provengo de Dios y tengo un diseño, tengo pertenencia y tengo trascendencia, por lo tanto tengo un propósito. Como dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es que podamos andar delante de Él sin mancha. En amor nos predestinó para ser sus hijos
y para que seamos alabanza de su gloria. Es decir, que seamos seres humanos que reflejen la imagen de Dios de la mejor manera posible. Y eso es imposible si no tenemos la obra transformadora del Evangelio en nosotros. Ahora, por favor, no te olvides que hablamos hace rato de esta idea de consistencia y congruencia, consistente con la realidad y congruente cuando yo coloco los argumentos unos contra el otro. Origen, propósito, como dijo Agustín de Hipona en sus confesiones, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto hasta que encuentre su descanso en ti. Fuimos creados por Dios y para Dios, y fuera de Dios no encontraremos el propósito para nuestra vida. Y también comparto esta frase ya mucho más contemporánea, 2000 años después casi 2000 años después que San Agustín de Hipona, la de C.S. Lewis en Mere Christianity, ¿no? Y esta frase a mí me encanta porque habla del propósito y del sentido de la vida. Dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerirlo auténtico. Me encanta esta frase de Lewis porque habla esta la escribió en Mero Cristianismo, en Mere Christianity, y esta percepción desde una perspectiva lógica de decir, oye, si no hay nada en este mundo que te pueda satisfacer, es porque fuiste hecho para otro mundo, ¿verdad? Y a eso nos habla de propósito. Eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar de esta vida en esta tierra, o que yo pueda encontrar cosas hermosas como la belleza, el mundo, una rica comida, unos grandes amigos. Pero el sentido de la vida se encuentra de manera trascendente. El verdadero sentido y propósito de la vida se encuentra cuando uno conoce personalmente a Dios, conoce la obra de Cristo y permite que nuestra vida sea transformada para que sea un instrumento y un canal de gracia para su gloria, como leíamos en Efesios. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo estos elementos van encontrando no solamente consistencia, sino congruencia al colocarlos unos junto al otro. Moralidad, ya hablamos de origen, propósito, hablemos de moralidad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bueno, dice el Salmo capítulo 1, versículo 3, que el bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Ahora, date cuenta que cuando la Biblia nos habla de moralidad, de lo bueno y lo malo, va a hablar de esto como un fruto que nace de un corazón que no puede dar otra cosa que lo que tiene. Cuando hablamos de moralidad, tenemos que entender entonces de dónde proviene lo bueno. Bueno, solamente podemos dar algo bueno si somos buenos. Solamente podemos hacer lo bueno si conocemos qué es bueno. La pregunta aquí es, ¿qué es bueno y qué es malo? Y es aquí donde nosotros encontramos, por ejemplo, una serie de inconsistencias con otras cosmovisiones. Te voy a poner un ejemplo. La cosmovisión atea, la principal cosmovisión atea, que dice que no hay una forma lógica o en el mundo existente que pueda explicar la existencia de Dios. Por lo tanto, la conclusión es Dios no existe. Ok, pero hay un problema. Tenemos el problema moral, porque vivimos en una sociedad que determina lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿quién es esa norma moral? Bueno, alguien podría decir, bueno, hay leyes universales. No, espérate, no puede haber leyes universales porque ya dijiste que no hay ningún ser trascendente que defina lo que es bueno y lo que es malo. El ateo puro se encuentra en un problema de congruencia al definir el argumento moral, porque si cada uno determina lo que es bueno y lo que es malo, para alguien quizás sea bueno matar a otro ser humano. ¿Y quién define que eso está mal, verdad? Si tú dices que no hay un Dios, no hay alguien que dé las reglas, ¿verdad? Que ponga las reglas del juego. Si no hay árbitro,
¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Te das cuenta? Es ahí donde las cosmovisiones van siendo inconsistentes e incongruentes. Nosotros creemos que si Dios es creador, es el origen, y Él nos ha dado un propósito, Él es el que pone las reglas del juego. Él define de acuerdo a su carácter lo que es bueno y lo que es malo. Origen, propósito, moralidad. Y vamos rápido con el tema del destino. ¿A dónde voy? ¿Qué queda de esta vida? ¿No? Me encanta Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 6, que dice, hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Fíjate que el verdadero poder que tiene nuestra esperanza radica ¿en quién descansa esa esperanza? Descansa en el creador de todo el universo. Y la cosmovisión cristiana nos plantea una idea de una esperanza que es sostenida y sustentable, ¿verdad? En una esperanza que descansa en la obra perfecta de Cristo. Como dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 13, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna. La cosmovisión cristiana entonces nos da una idea de tener una seguridad. Hablando un poquito más adelante, y con esto vamos a ir terminando, es importante que como hijos de Dios y como creyentes podamos, antes de ir con esta frase, yo quisiera invitarte un poquito a llevarnos a la reflexión. Pedro, en su primera carta, le dice a los expatriados, permíteme leerte, por favor. Dice Primera de Pedro, capítulo 3. Dice así la escritura. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 13. Estos cristianos enfrentando persecución, enfrentando el ser expulsados de su tierra de origen, el tener que buscar un lugar. Pedro los anima y les dice, ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener el celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la injusticia, ustedes son dichosos. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Dice el versículo 15, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Fíjate lo que Pedro les dice a estos cristianos, les dice, hey, en medio de lo que estás sufriendo, estate siempre preparado. Mira, yo sé que si estás conectado a esta reunión, en esta clase ahora, es porque quieres estar preparado. Y la palabra nos anima a estar preparados para presentar una apología. La palabra apologética viene de esta palabra que aparece aquí, para presentar defensa ante todo el que demande razón. ¿Sabes qué? Esa palabra razón es la palabra logos, que tiene que ver con una explicación lógica de por qué haces lo que haces. Y está hablando de que en aquel tiempo iba a haber personas que decían, hey, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dejaste que te expulsaran de tu tierra, que te sacaran de tu lugar? ¿Por qué estás permitiendo esta persecución y esta? Porque los cristianos estaban diciendo, tengo una esperanza genuina de que esta vida no se acaba en esta tierra, sino en el cielo. Y este es un llamado que sigue tan vivo para ti y para mí hoy. Estar listos para presentar defensa, para hacer una apología. Pero ahora déjame decirte, esta apología no se hace meramente con buenos argumentos y estudiando mucha filosofía y ganando debates. No, la verdadera apología, que eso es una parte y no está mal, esto está bien, hay que prepararse, estudiar y saber argumentar. Pero la apología profunda es aquella vida transformada que sabe presentar defensa ante aquellos que le rodean y que puede a través de su vida reflejar que hay una esperanza viva. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en el versículo 16, teniendo buena conciencia para que aquello en lo que son calumniados
sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Termino con esta frase de Abraham Kuyper, que fue un teólogo, periodista, educador, político. Él fue primer ministro de Holanda. Él estaba viviendo toda esta época del modernismo, de la implementación de tecnologías para la industria, la revolución industrial, toda esta cuestión. Y aunque nosotros vivimos en otra era, ya pasamos la era del modernismo, relativismo, posmodernismo, ya estamos en la posverdad y ya estamos en la era postcristiana, ¿verdad? Pero sus palabras siguen teniendo tanto eco para nosotros el día de hoy. El modernismo ahora confronta al cristianismo y la única manera de que ustedes, cristianos, podrán defender su santuario contra este peligro fatal es colocando en oposición a todo esto una vida y una cosmovisión propia, fundada firmemente en la base de sus propios principios, forjada con la misma claridad e igualmente reluciente por su consistencia lógica. Mis hermanos, tenemos un gran desafío y nuestro desafío es entender el mundo que nos rodea ahora, entender la realidad que tenemos en esta era moderna de ideologías, de sensibilidad emocional, de confusión, y presentar defensa desde unos lentes correctos, no para acusar, no para condenar, no para criticar, no, para alcanzar con el poder del evangelio a nuestra generación. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón en esta hora para poder compartirles. Quiero también ponerme a sus órdenes también para cualquier cosa. No sé, yo creo que ya no hay tiempo. Hablé en realidad, creo que el tiempo que ahí un par de minutitos más de lo que me correspondía, pero agradecerles ahí por la atención en esta hora. Estamos ahí para servirles. Si hay alguna, bueno, veo que alguien levanta la mano, no sé si haya tiempo, David, para algún comentario o alguna pregunta. Sí, amigo, claro, te agradecemos mucho el tiempo, Uziel, de mucha bendición. Gracias por exponernos este tema tan importante y tan trascendente. Y si tienes tu tiempo, Uziel, para responder un par de preguntas, adelante, por nosotros no hay problema. Sería un privilegio. Veo ahí que María Amalia levantó la mano. Adelante, Muchas amigo. Gracias. Adelante con las preguntas. Ya cuando termine el tiempo de preguntas, ya estamos despedidos, Uziel, cuando tú digas. Pero adelante. Muchas Perfecto. gracias, Pastor Luciel. Le agradezco mucho. De verdad fue una clase maravillosa. De verdad estoy muy agradecida.